Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Gracias por estar allí. Sean bienvenidos a esta su serie y su canal, Hablemos de Historia de Venezuela. El día de hoy llegamos al quinto y último capítulo de nuestra miniserie sobre la vida y obra de un personaje clave del siglo XX venezolano, como lo es el doctor Ramón J. Velázquez. Para ello seguimos conversando con nuestro buen amigo Edgar C. Otálvora y en esta entrega vamos a abordar temas poco conocidos de la vida del doctor Velázquez, como es, por ejemplo, su faceta de empresario privado y también otras facetas mucho más conocidas y públicas, como fue, por ejemplo, su paso por la presidencia de la República. Si no se han suscrito a nuestro canal, los invitamos a que lo hagan, los invitamos a que lo hagan apretando simplemente este botoncito, así como también seguirnos en nuestras redes sociales y si les gusta lo que verán a continuación, los invitamos a que nos apoyen con un like. Ok, Edgar, vamos a hablar entonces ahora de un tema poco conocido. ¿Qué más hizo el doctor Velázquez aparte de su faceta pública? Historiador, político, escritor, pero sabemos que hizo algunas cosas más. Además de construir ¿Qué? una hermosa familia, claro. También importante, el doctor Velázquez familiar, casado con doña Ligia y además padre de cuatro, entiendo yo. Sí, efectivamente, bueno, ya lo conversamos. Ramón Velázquez va a dirigir el Nacional, que es una empresa privada, para salvar esa empresa. Correcto. Eso lo vemos quizás como un proyecto editorial, como un proyecto intelectual, como un proyecto periodístico, pero también era un esfuerzo empresarial. Era salvar una empresa que estaba su familia con posiciones políticas diversas y enfrentada al muchos sectores del país y que la empresa siguiera produciendo dinero. Y hay un periodo de Velázquez cuando termina la presidencia de Betancourt, en la cual va a hacer actividades un poco distintas. Él alguna vez decía, nunca entendí por qué lo hicieron, pero él se vincula con lo que sería el, un grupo bancario, no el más grande del país, que le pide que se encargue de una pequeña empresa de transporte de valores. Velázquez, como gerente de Transvalcar, se convierte en el gran creador de una empresa con la adquisición de gran cantidad de vehículos, con la contratación de personal, con la profesionalización de ese personal. De tal manera que Ramón Velázquez, en el mundo empresarial, comienza a trabajar en un proyecto que él nunca repetiría esa experiencia, pero que fue muy exitosa, que fue crear una gran empresa de transporte de valores en la Venezuela del año 63-64. Ramón Velázquez es miembro de la Junta Directiva del Banco Caribe por unos cuantos años, de tal manera que hay un papel del Ramón Velázquez banquero. Él formó parte de una junta directiva de un banco, no el mayor del país, pero una empresa exitosa que fue creciendo y que ha crecido y que le ha retribuido a Velázquez también con haberse convertido en una gran promotora de la propia obra escrita de Velázquez. Y son mecenas que ayudan en estos momentos tan menguados de la vida venezolana con el mantenimiento de la Fundación Velázquez y de la exhibición que, por ejemplo, en la Universidad Metropolitana existe de la obra de Velázquez y de la biblioteca. Ahí se concatenan eventos y hechos, pero efectivamente Ramón J. Velázquez fue un hombre vinculado con el sector bancario venezolano, donde fue sin duda un hombre exitoso también. Así es. Importante ese detalle que acabas de mencionar. En la familia del doctor Velázquez dona su biblioteca a la Universidad Metropolitana, donde está hoy en pleno uso y disposición. Y ahí hubo que hacer una inversión, porque resulta ser que, como dicen algunos, usan esta terminología, los libros se enferman. Entonces diagnosticaron que la biblioteca necesitaba un cierto tratamiento para poder ingresar a la metropolitana y en ese esfuerzo el Banco del Caribe intervino para solucionar algunas cosas que era indispensable solucionar para poder hacer ese proyecto realidad. Gracias a Dios fue así.
¿no? Bueno, Edgar, eh, tenemos que abordar necesariamente un capítulo importantísimo. Imagínate tú prácticamente que el corolario de su carrera política y también de su vida pública, este, que es básicamente la presidencia de la República, ¿no? La voy a poner rápidamente en contexto para que entonces la abordemos. Como todos sabemos, después de los dos golpes o dos intentos de golpe de Estado del año 92, la crisis política se profundiza de una manera importante. El ambiente contra el presidente Pérez se vuelve muy, pero muy hostil y el fiscal general de la República del momento intenta una causa, un antejuicio de mérito ante la entonces Corte Suprema de Justicia. Y para hacer el cuento largo corto, en una muy polémica sentencia que emanó de la sala plena el 20 de mayo de 1993, día, por cierto, en que tú y yo estábamos en Miraflores y vimos cómo la bandera nacional que se iza frente al palacio se rajó entre dos franjas, concretamente entre la azul y la roja. Ese día es separado formalmente el presidente Pérez de la presidencia de la República al declararse con lugar el antejuicio de mérito. Cumpliendo con la Constitución, el senador y presidente del Congreso, doctor Octavio Lepage, se encarga de la presidencia de la República por 15 días y el 5 de junio de 1993 el Congreso elige a Ramón J. Velázquez como presidente interino o encargado de la República y después en septiembre hay otro pronunciamiento ya dejándolo establemente en el cargo hasta que finalice el periodo. Eh, Esta fue una presidencia de 8 meses, pero una presidencia que se asume en unas circunstancias inéditas en la Venezuela democrática y además muy particular. Entonces, bueno, este es, digámoslo así, el introito histórico de cómo llega Velázquez a la presidencia y bajo qué circunstancias. Ahora, te invito a que analicemos un poco la presidencia, de la cual además nosotros formamos parte de su equipo. Tú como viceministro de la Secretaría de la Presidencia, designado por él, y yo que venía de ser el último subsecretario del Consejo de Ministros de Carlos Andrés Pérez. Adelante, Edgar. Era una situación tan inédita que ni siquiera había forma escrita de cómo pagarle el salario al presidente Velázquez, porque de acuerdo a la normativa legal no podía haber dos personas ocupando el mismo cargo. Y hubo unos meses en los cuales el presidente Carlos Andrés Pérez era presidente y Ramón J. Velázquez era presidente. De tal manera que hubo que apelar a la condición legal de la nómina, hablo del tema más minúsculo, la nómina del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, de crear la condición de suplente. O sea, se le paga al suplente. El día que toma posesión el presidente Velázquez, el gobierno, recuerda que los partidos políticos fueron y le expusieron a Velázquez que querían que él fuera el presidente, pero que ninguno de ellos quería participar en gobierno con gente suya porque como venían elecciones no querían verse comprometidos en nada y que le iban a aprobar una ley habilitante para que aprobara una serie de temas, especialmente en el tema de economía, que nadie se había atrevido a aprobarlos, pero que era necesario aprobarlos y que si él estaba dispuesto a hacerlo, ellos le iban a aprobar su ley habilitante. Había que crear un IVA, un impuesto al valor agregado, pero nadie quería crearlo, nadie quería comprometerse porque venían las elecciones. Estamos en tiempos de no muchas fortalezas políticas que van a ofrecerle a Velázquez una presidencia y lo dejan solo. Hey, por cierto, ¿ya se suscribieron a nuestro canal? Bueno, acuérdense que pueden hacerlo en cualquier momento simplemente con apretar este botoncito. Cuando Así toma es. posesión, va a Miraflores con su familia, la casa militar y los que se encargaban de la administración allí de la casa como casa, tenían preparado un brindis, porque Miraflores se llenó de gente, Velázquez dijo que no había brindis, se le pidió a la gente que se retirara, saludaron, sí, pero hubo saludos, sí, pero no hubo fiesta en Miraflores, porque además no había fiesta, y porque además
El, el presidente Velázquez inmediatamente juramentó al ministro de la Secretaría de la Presidencia y el ministro de la Secretaría de la Presidencia juramentó al viceministro de la Secretaría de la Presidencia y ese era todo el gobierno. Esa noche lo que habían eran los ministros que habían estado con el presidente Pérez, que estaban todos, se sentían ya exministros, una casa militar compartida entre los dos presidentes, de tal manera que los edecanes eran los mismos de los dos para los dos presidentes, con unos archivos presidenciales que no se sabía si existían, porque muchos fueron movilizados hacia la residencia donde estaba el presidente Pérez, con personal que se sentía leales al presidente Pérez y nos veían como invasores del palacio. A mí me correspondió ir a tomar posesión de la casona, de lo que era la residencia presidencial de la casona, varios meses después, y hubo molestia por parte de los que estaban allí, por parte de la esposa de doña Blanca Pérez. Se molestaron muchísimo porque nos veían así como una suerte de invasores y no como la continuidad legítima de un proceso político que en definitiva no era culpa nuestra. El presidente Velázquez no había conspirado para derrocar a Carlos Andrés Pérez. Prestó su nombre para garantizar la continuidad constitucional en un país en que todo el mundo estaba conspirando y siguieron conspirando en medio del gobierno de Ramón Velázquez. Es Velázquez tarda en armar su gabinete, finalmente lo consigue con gente que conocía de distintos sectores que estuvieron dispuestos a ir a un gobierno que se sabía provisional, se sabía débil, porque además, como tú lo habías dicho, Velázquez es designado para que sea presidente, pero Carlos Andrés Pérez sigue siendo también presidente y pasaron varios meses en los cuales no se sabía a ciencia cierta cuánto iba a durar aquel gobierno de Velázquez. Tal manera que Hasta septiembre. En septiembre hubo un segundo pronunciamiento ya declarándolo totalmente. en esta fecha ya se sentía, ese es el momento en el cual se sabe cuándo termina, pero antes no. De tal manera Es que la correcto. eventualidad de los hechos, el momento era de una situación de incertidumbre cotidiana, diaria, y en la cual, hay que decirlo, Velázquez apeló al sentido de conversar con todo el mundo, tratar en la medida de lo posible de bajar las presiones políticas que existían en el momento, porque ¿cuál era el tema, cuál era la responsabilidad que él había asumido? Llevar a Venezuela a las elecciones que debían haber para elegir un hombre que tomara posesión de la presidencia el año siguiente. Esa era la responsabilidad y esa era la meta que asumió él. En el camino, nada fácil. Este, Él estuvo viviendo en el Palacio de Miraflores, en la poco cómoda y quizás algunos se imaginan que el Palacio de Miraflores es un palacio Versalles, con grandes salones interiores para el disfrute del presidente. No es así. La residencia presidencial no fue usada por el presidente Velázquez, de tal manera que incluso la incomodidad personal de no estar en su casa con sus libros, pero además la incomodidad de estar en un sitio que era poco habitable en definitiva. Él estuvo allí viviendo con su esposa en unas circunstancias sumamente difíciles en las cuales no trascendía, pero que todos los días había un rumor de golpe, un rumor de conspiración, en las cuales a veces era difícil dormir porque llamaban a alguien de toda confianza, llamaba a las 12 de la noche para contar de que en una reunión se había conversado, de que alguien se iba a alzar o de que alguien había comentado algo. Se invitaba a Palacio a empresarios que después salían de allí a burlarse de la comida que habían recibido en Palacio. Habían grupos empresariales que estaban interesados en crear un caos en el país para que algunos bonos cambiaran de valor. Hubo un grupo empresarial que estuvo interesado en dar un golpe de Estado porque estaba en una situación económica difícil. Hubo algunos militares que de muy altísima posición que fueron incluso a la capital de los Estados Unidos en abiertamente a comentar sus intereses de derrocar al gobierno de Velázquez para impedir lo que creía que era la posibilidad de que llegara un régimen indeseable como el del otro Velázquez, de Andrés Velázquez, que fue candidato. La terrible situación de militares que estaban hablando en los medios de comunicación,
El, hay que recordar que incluso ya con Rafael Caldera electo, Rafael Caldera anuncia de que va a cambiar a todo el alto mando militar inmediatamente. Ramón Velázquez designa algunos cargos ya indicados por el propio Rafael Caldera como presidente electo, porque esos días en los cuales se discutía eran otros asuntos, había un mar de fondo de una gran conspiración para frustrar las elecciones de ese año, en las cuales habían sectores militares anticomunistas y había recuerda que los militares golpistas del año 92 estaban en la cárcel y también estaban conspirando. Es correcto, incluso se hablaba mucho de que tal vez el golpe podía ser el mismo día de las elecciones. Yo recuerdo haber escuchado eso. Y todavía más contemporáneamente lo he hablado con amigos y coinciden en que esa fecha era una de las posibles. ¿Por qué estos que estaban hablando de golpe, incluso el más alto nivel, habían escogido ese día? No lo sé, no lo tengo muy claro. Tal vez para esperar a ver si de verdad ganaba o no ganaba Andrés Velázquez, como tú dices, pero efectivamente eso estaba en el ambiente y no fueron ningunos meses fáciles. De hecho, seguramente tú estabas en Miraflores, Edgar, aquel día incluso, eso ocurrió 2 o 3 veces, pero una de las veces fue de manera muy notoria, que dispararon desde el 23 de enero contra el Palacio. Y bueno, todos los que estábamos en el edificio administrativo nos bajaron al sótano, etcétera, mientras que pasaba la circunstancia. Pero en definitiva, lo que quiero realzar con esto es que no fueron meses fáciles y no exentos de tensión, a pesar de que era en teoría, una transición corta, una transición muy corta, de apenas 8 meses, donde ya con plena estabilidad fue desde septiembre hasta febrero, lo cual la reduce todavía aún más, 5 meses apenas, ¿no? Pero Cuando, efectivamente, cuando no, toma posesión el presidente Velázquez, las calles de Miraflores se cerraban de noche, se colocaban unos tanques apuntando a ambos lados de la avenida y en la garita de entrada al Palacio de Miraflores, el personal que estaba encargado de ese sitio tenía allí en reserva armamento antitanque. qué interesante todos estos temas que estamos recordando aquí. De verdad que se le vienen a uno a la memoria cantidad de cosas vividas allí, eh, tensas algunas, desagradables otras. El gobierno no estuvo exento tampoco de problemas que sin duda alguna marcaron mucho el momento, ¿no? Pero también recuerdo cosas buenas, muy buenas. Por ejemplo, la gran labor que hacía el gabinete para tratar de mantener algunas cosas a flote o mejorar otras. Recuerdo con especial agrado la enorme labor que hizo, por ejemplo, el ministro Brewer con todo el apoyo del presidente para profundizar la descentralización. Se hicieron en el gobierno de Velázquez 9 o 10 reglamentos a la ley, ¿no? Y eso, por supuesto, lo impulsó el propio presidente. Claro, el ministro Gruber era un superministro que agarraba y redactaba los decretos de puño y letra sentado en una mesa, pero digamos, sin el apoyo de Velázquez y de la presidencia, pues eso no hubiese sido posible. Entonces, en 8 meses se hizo por la descentralización. Claro, no es la reforma fundamental, que es la propia creación de la figura del alcalde y la posibilidad de elegir a los gobernadores directamente, que eso es un hito histórico del 89. Pero aquí, en 8 meses, se reglamentó la ley como nunca antes y eso fue lo que permitió una cantidad de cosas que, bueno, lamentablemente después fueron desmanteladas, pero que en su momento hizo que la descentralización llegara a su máximo nivel histórico en Venezuela. Y así tantas otras cosas de las cuales seguramente tú te acordarás mejor que yo, pero que también vale la pena rescatar, ¿no? De lo que se puede hacer en poco tiempo y con poco apoyo político. ¿No? Bueno, es que durante el gobierno de Ramón J. Velázquez hubo un ministro de Estado para la descentralización, Claro, que así es, esas actividades fueron realizadas con el rango ministerial que con tenía rango la militar. Secretaría. Así es. Así como hubo un ministro de Estado para el comercio exterior.
en el entendido de que estábamos en un momento en el cual ese era el tema y había que trabajar en ello. Y además, no solo en términos políticos, de garantizarle al que resultara electo, resultar un ambiente político con menos tensión, sino es que el gobierno de Velázquez crea una fuente de financiamiento para el siguiente gobierno, que fue el impuesto del valor agregado. Eso que nadie quería, que muchos se opusieron, Velázquez lo firmó como con un decreto ley basado en la ley habilitante. Después, lamentablemente, la primera parte del gobierno Caldera, muy influido por algunos asesores económicos, o por poco asesor económico y por mucho asesor político familiar, decidieron que ese sacrificio político que había hecho Velázquez de aprobar un impuesto, obviamente como todo impuesto impopular, no fue aprovechado. Y todos sabíamos en el año 93 que el siguiente gobierno iba a tener serios problemas de financiamiento, porque ya el propio gobierno de Velázquez lo tenía. Eso es otro asunto. Tuvimos unas grandes protestas universitarias que exigían presupuesto, las universidades toda la vida pedían presupuesto, nunca alcanzaba, pero aquel año la situación estaba difícil. Velázquez decidió recortar presupuestos de varios ministerios para inyectarle presupuestos a las universidades. Y hubo detalles, esa es una línea que también quiero resaltarla ahora. Velázquez le dio un apoyo por ejemplo, a la Universidad de los Andes muy importante, o sea, en un momento en el cual a quién se le ocurría darle un medio de comunicación, una radio o señal de televisión a una universidad que podía ser utilizada por indeseable. Bueno, pero Velázquez creía de que era una universidad, una casa de estudio y merecía tener radio y televisión. Y así se hizo, así se cumplió. Esos pequeños esfuerzos que hace el gobierno Velázquez, pues forman parte de la administración cotidiana, pero es que era una administración cotidiana que estaba en crisis, con gobernadores que pedían recursos, que exigían recursos. El sector sindical pedía recursos, todos pedían recursos porque estaban menguadas las arcas del Estado venezolano. Él hizo una reforma que además en un momento donde el grupo de pensamiento, llamémoslo neoliberal, era muy fuerte. Y yo recuerdo agrios debates en el salón del Consejo de Ministros en los cuales iban economistas muy conocidos ahora, muy famosos, que ponían las tesis más radicales de reducir el Estado, mientras que otros lo hablaban del contrario. Y el tema era cómo vamos a reducir el Estado cuando tenemos la presión en la calle de gente que necesita recursos. Y no los hay que crear nuevas fuentes de financiamiento. Y eso lo hace Velázquez. Velázquez asume el costo político de eso también. Y lo hizo. Interesante. Creo que hay una idea central respecto al gobierno de Velázquez que sirve para identificarlo. Es que Velázquez no se dejó tumbar. A su manera logró llegar a puerto y entregarle la presidencia a Rafael Caldera. Es así. Que era, que era en realidad prácticamente su misión histórica. Esa era su misión histórica, asegurar una transición eh, viable, posible, después del inédito episodio de la defenestración de Carlos Andrés Pérez, cuyas consecuencias políticas creo yo que estamos viviendo hasta el día de hoy, y asegurarse que no se rompiese el hilo constitucional y poder llevar el barco al puerto, no solamente de las elecciones, sino de entregar el gobierno a su sucesor legítimo. Y bueno, y como tú dices, eso lo cumplió. Así que Exactamente. su misión histórica trascendental, fundamental, fue cumplida a cabalidad. Bueno, muy bien. Edgar, muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy complacido con esto que estoy seguro eh, será un tronco de miniserie que quedará allí en nuestro canal para quien lo quiera ver en cualquier momento y que creo que hemos podido hacer una contribución importante para que la gente conozca más acerca de este personaje histórico y clave del siglo XX venezolano y que ha dejado una profunda huella. Creo que redondear con lo que comencé. Ramón Velázquez fue un gran conciliador en una Venezuela en el siglo completo
el siglo XX venezolano, una figura central de la vida política, y resaltar de que fue efectivamente un testigo, fue un hombre que actuó y fue un cronista de esos hechos. Muy bien, excelente. Bueno, y así le pusimos el nombre de la miniserie. Habrás visto ya que, que agarramos esa frase para titular la miniserie. El doctor Ramos J. Velázquez, que sin duda alguna fue actor, fue testigo y fue cronista también. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer para mí y para Edgar que estén allí viendo esta miniserie. Los invitamos nuevamente a suscribirse a nuestro canal, a seguirnos en nuestras redes sociales, a suscribirse apretando este botoncito simplemente, y también si quieren apoyar más a esta iniciativa, pues se vale también y les agradecemos activar el súper gracias. Así que bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchachos, los invito a todos a que construyamos futuro partiendo de la verdadera historia. ¿Me acompañan? ¡Sí! ¡Vamos pues!